Es de mucho gozo estar acá con ustedes. También es un poco intimidante, pero bien, el Señor nos ayude. ¿Cómo están, hermanos? Es bueno verles a cada uno de ustedes. Es bueno ver caras nuevas también y ver que la iglesia prevalece, ¿no? Qué bueno verte, Giovanni. Me gozo de que estés con nosotros. Qué bendición. Oremos al Señor, hermanos. Que el Señor nos asista, nos dirija. Que este sea un tiempo en el cual el corazón que tiene desánimo sea animado. El corazón que ha pecado también puede hallar perdón en Cristo Jesús, ¿no? Y el que tiene gozo, fuerzas, deseo, que le sean aumentadas, ¿no? A través de la predicación del Evangelio de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Principalmente, Señor, por tu día en el cual tu iglesia, Señor, es grandemente bendecida, Señor. A pesar de nosotros, tu gloria, Señor, nos transforma y tu gloria, Señor, nos santifica y tu gloria impacta nuestros corazones, Señor, de tal manera que el que tiene desánimo es infinitamente alentado, Señor, y aquellos que hemos pecado, Señor, somos perdonados, Señor, y somos santificados y somos acercados a ti, Señor, en Cristo Jesús, en tu glorioso día, Señor, que tú determinaste, Señor, para que tu iglesia se disponga, Señor, para adorarte y exaltarte y darte gloria, Señor, y darte honra. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestros corazones tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, atraviese lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, oh mi Rey, nos transforme y nos cambie, Señor. Y tu palabra, Señor, nos lleve, Señor, a contemplarte y contemplándote, Señor, en tu gloria, por tu Espíritu, Señor, seamos transformados, bendito, Señor. Perdona el pecado de tu iglesia hoy, Señor. Perdona mi pecado, Señor. Y extiende tu gracia, Señor. Extiende tu bendita gracia, Señor, sobre nuestras vidas hoy. En Cristo Jesús, Señor, torre fuerte, Señor, está en tus manos. Torre fuerte prevalecerá, Señor. Y te damos gloria por eso y te doy honra por eso, Señor. Porque tu iglesia permanece para siempre, Señor. A ti la gloria, Señor. Bendícenos hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, Juan capítulo 21, versículos 15 al 25. Tuve la oportunidad de esta semana de escuchar la enseñanza de hace 8 días, de mucha bendición, hermanos. Y quisiera poder unirme a el tema central que nuestro hermano Diego planteó hace 8 días. Yo quisiera hoy caminar por ese mismo tema y concluirlo. Pero también quisiera, hermanos, concluir el Evangelio de Juan con algunas aplicaciones e implicaciones que el Evangelio de Juan tiene para nosotros. Juan 21, 15 al 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermanos, yo creo que eso es literal, versículo 25. Si quisiéramos, hermanos, encontrar en las Escrituras un pasaje que nos presentara a nosotros de manera completa el Evangelio de Cristo, hermanos, yo creo, hermanos, que Primera a los Corintios, en el capítulo 15, contiene eso. Si yo quisiera mirar de manera completa el Evangelio de Cristo en las Escrituras, Primera de Corintios 15 sería el pasaje al cual yo acudiría. Acompáñenme en un momento allí, por favor. Primera a los Corintios, en el capítulo 15. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese es el Evangelio, hermanos. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó y apareció a los hermanos. Ese es el Evangelio principalmente, hermanos. Y yo creo, hermanos, que en el Evangelio la resurrección, hermanos, la resurrección es la señal o el acontecimiento que tiene mayor preeminencia. Y eso es importante que la iglesia de Cristo lo tenga claro, hermanos. La señal más gloriosa sobre todas las señales es la resurrección de Cristo.
Hermanos, en el tiempo de Cristo muchos niños fueron concebidos y fueron dados a luz. Amén. En el tiempo de Cristo muchos niños fueron concebidos y dados a luz. Además de eso, hermanos, en el tiempo de Cristo es muy normal que muchos maestros enseñen las escrituras. Y es más normal, hermanos, en el tiempo de Cristo que muchos hombres fuesen crucificados. Era el pan de cada día, hermanos. Pero en el tiempo de Cristo, solo un hombre se levantó con poder y gloria de entre los muertos. Nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y no solo eso, hermanos, sino que nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, se presentó con pruebas indubitables ante sus discípulos. Solo a sus discípulos. Hermanos, en el día de hoy, gracias, hermano. Hermanos, en el día de hoy, ni la historia, ni los hombres con grandes conocimientos han podido desvirtuar o negar la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, hermanos. Y hay algo interesante en Juan, hermanos, con respecto a la resurrección. Y esto es glorioso, hermanos. Siempre que Cristo, hermanos, se presentó a sus discípulos, Él siempre hizo algo a favor de ellos. La resurrección, hermanos, es la señal que trae mayor bendición a la iglesia de Cristo. Hermanos, que Cristo haya resucitado es para nosotros la más gloriosa y absoluta bendición. Y siempre que Cristo, hermanos, se presenta vivo en el Evangelio de Juan y en cualquier otro texto de las Escrituras, lo hace principalmente, hermanos, para bendecir a su pueblo. En el capítulo 20, hermano, encuentras cómo nuestro Señor Jesucristo disipa y desaparece en el corazón de María toda desesperanza que se creó en ella. El Mesías y el Cristo en el cual ella había depositado toda su confianza murió. Y entonces en el corazón de esta mujer, desesperanza, desilusión. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, hermanos, toda esperanza es revivida en el corazón de esta mujer. Luego nuestro Señor Jesucristo se presenta vivo a sus discípulos y se cumple con esto la profecía que Él dijo antes de morir. Vuestro llanto se convertirá en gozo, hermanos. Vuestro llanto se convertirá en gozo. Y los discípulos, hermanos, tuvieron mucho gozo, hermanos, cuando Cristo apareció vivo delante de ellos. Luego, hermanos, en el corazón de Tomás hay incredulidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos incredulidad hoy, hermanos? Pero la resurrección de Cristo, hermanos, pone fin a la incredulidad. Y en la medida en que Cristo se presenta vivo ante sus discípulos, la incredulidad desaparece. ¿Recuerdas? Señor mío y Dios mío. Y yo creo, hermanos, que el capítulo 21 está principalmente dedicado al corazón de Pedro. En el corazón de Cristo, la restauración de Pedro, hermanos, es preeminente, es importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque Cristo ama a los suyos, hermanos. Cristo ama los suyos. Él restaura sus ovejas. ¿Cuántas veces, hermanos? Siempre. Las ovejas de Cristo siempre serán restauradas por Cristo. ¿Por qué son sus ovejas, hermanos?
porque Él las conoce, porque Él las ama. Principalmente, hermanos, aun cuando los 7 discípulos que se narran aquí son bendecidos, principalmente, hermanos, Cristo aparece, esta ocasión se manifiesta frente a sus discípulos por el corazón de Pedro. Esta semana, cuando meditaba este pasaje, me preguntaba, ¿y qué sería de Pedro sin este capítulo? ¿Qué hubiese sido de Pedro en las manos de la iglesia sin este capítulo? Ahora, ¿qué hubiese sido de Pedro en sus propias manos sin este capítulo, hermanos? El capítulo 21 nos deja ver que Pedro a sí mismo se descalificó. Capítulo 21 en los primeros versículos nos deja ver que Pedro se aisló y regresó, como mencionaba nuestro pastor Diego, a su anterior oficio. Y es interesante, hermanos, que Pedro estuvo en la aparición anterior de nuestro Señor Jesucristo cuando Cristo los comisionó con el Espíritu Santo para que hicieran la obra que Él les encomendó. Pero en el capítulo 21 encontramos a Pedro regresando atrás, hermanos. Y solamente quiero destacar que Pedro, dentro del grupo de los discípulos, es un líder, hermanos. Pedro, en el grupo de los apóstoles, es un líder, hermanos. Y esto es importante, líderes. Cada hombre es un líder aquí. Hermanos, las decisiones que ustedes tomen serán trascendentes. Tendrán unas implicaciones fundamentales en aquellos en quienes ustedes lideran. ¿Para bien o para mal? Las decisiones que toma un líder, hermano, siempre afectarán. ¿Para bien o para mal? Hombres, torre fuerte, hermanos. Principalmente la adoración no la dirige el grupo de alabanza. Principalmente la adoración de las mujeres, de los jóvenes y de los niños es de ustedes. Y de ustedes depende en mucho cómo adoran las mujeres, los jóvenes y los niños. Pedro tomó la decisión de regresar atrás y 6 discípulos decidieron ir con él. Y entre ellos, hermanos, Juan, Jacob, hombres que tendrán una importancia en la iglesia, pero regresaron con Pedro atrás. Luego el Señor se manifiesta, prepara el desayuno. Decía el pastor John MacArthur de este texto: ¿saben cómo Cristo prepara el desayuno, hermanos? Así, mira, desayuno. Y el desayuno está servido. Y ellos pescando toda la noche, ¿no? Él dice desayuno y hay brasas y hay parrilla. Luego de que hubieron comido, nuestro Señor Jesucristo va a Pedro. Hermanos, este pasaje no tiene nada que ver con disciplina eclesiástica. Casi siempre escucho decir, pero mira la disciplina del Señor, Él restaura a Pedro. No tiene nada que ver con disciplina. Dios no está disciplinando a Pedro, hermanos. Dios está confortando el corazón de Pedro y reafirmando el llamado que le hizo a él para la obra del evangelio. Y lo está haciendo para que él, que se descalificó, ya no lo haga más, y para que los discípulos que están con él vean que realmente Cristo lo llamó. ¿Me amas
más que estos, hermanos, dos posiciones ahí. Algunos dicen que Cristo está preguntando a Pedro, ¿me amas más que los discípulos? Otros dicen que Cristo está preguntando a Pedro, ¿me amas más que esos pescados y esas redes y esas barcas? Y yo creo que es eso, hermanos. ¿Me amas más que tu trabajo anterior? ¿Me amas más que eso que en otro tiempo practicabas? En el original, hermanos, agapao es la palabra que aparece allí. ¿Me amas? Agapao, Pedro. Y Pedro responde, tú sabes que te amo. Pero es interesante que en el original Pedro responde no agapao, sino pileo o fileo. Y yo creo que eso es importante, hermanos. Más o menos lo que el Señor está haciendo con Pedro es examinando su corazón. Y Pedro, hermanos, realmente va a tomar su corazón y se lo va a poner a Cristo, frente a Cristo. Y entonces el Señor dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro toma su corazón y dice al Señor, Señor, yo te tengo un cariño entrañable. Tú sabes que yo te tengo un cariño entrañable. Pedro no responde al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. No, Pedro dice, Señor, yo tengo un cariño entrañable por ti. Tú lo sabes, Señor. ¿Y cómo decir al Señor que lo amas cuando lo negaste, no? 3 veces. Pero aún así Pedro reconoce que su negación al Señor no es por falta de cariño, de afecto, de aprecio. Es porque Él es pecador. Y Pedro, hermanos, apela a la omnisciencia de Cristo. Cristo sabe que Pedro lo quiere entrañablemente. Por eso Pedro dice, tú sabes, Señor, que yo te quiero entrañablemente. Y entonces el Señor dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Bueno, haz entonces lo que te llamé a hacer. No te descalifiques. No regreses atrás, Pedro. Ven, pastorea mis ovejas. Ven y pesca hombres. A eso te llamé. Versículo 16, segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro responde, Señor, te tengo un cariño entrañable y tú lo sabes. Señor, tengo un cariño entrañable por ti y tú lo sabes. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Versículo 17, tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? En esta tercera pregunta ya no es agapao, sino fileo. Ahora el Señor pregunta a Pedro, Pedro, ¿me quieres? ¿Entrañablemente me quieres? Y Pedro se entristece de que el Señor le haya preguntado esto por tercera vez. ¿Me quieres, Pedro, hijo de Jonás? ¿Me quieres? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero entrañablemente. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo creo, hermanos, que la evidencia de que tú quieres al Señor entrañablemente o lo amas entrañablemente se pone en evidencia en su iglesia, hermanos. ¿Hablas mal de la iglesia de Cristo, hermano? ¿Te irritas contra la iglesia de Cristo? ¿Te molestan sus pecados?
La evidencia, hermanos, de que alguien ama a Cristo tiene que ver con la iglesia. Lo que tú haces con ella, lo que tú piensas de ella, lo que tú dices de ella, es la evidencia de que amas al Señor. Hermanos, la iglesia de Cristo es tan importante en el corazón del Señor que en el juicio final los hombres serán juzgados por lo que hicieron por ella o por lo que dejaron de hacer. Le diste de beber, le diste de comer, la abrigaste. Ah, sí, Señor, buen siervo fiel. No lo hice, Señor. Maldito hacedor de maldad, al fuego eterno. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro es que la evidencia de su amor no es que lo haya negado, no, sino que la evidencia del amor de Pedro es que hace él ahora por su iglesia. Y por eso, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Pedro debe demostrar su cariño y su afecto por él, apacentando sus ovejas, pastoreando sus ovejas. Regresar atrás, hermanos, para Pedro no solamente es abandonar al Señor, es abandonar su iglesia por quien él murió. Y eso es grave, hermanos. Luego de esa conversación, nuestro Señor Jesucristo va a entregar a Pedro, hermano, una de las mejores noticias que nunca jamás un creyente recibió. Esta es la mejor noticia, hermanos, que un creyente puede recibir directamente del Señor. De cierto te digo, Pedro, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Hermanos, es la mejor noticia que un creyente puede recibir. Pedro se quitó la ropa para pescar. Él pensó que haría lo que él quería. Pero en últimas, el creyente siempre cumplirá la voluntad de Dios porque Dios lo llevará a esto. Y luego se ciñe la ropa, cena con Cristo. Hay las preguntas para restaurar a Pedro a la posición que Dios lo quiso poner por gracia. Y ahora el Señor le dice, Pedro, cuando seas viejo, vas a morir por mí. Pedro, ya no me vas a negar. Cuando seas viejo, Pedro, ya no vas a fracasar. Hermanos, es la certeza que Dios está dando a Pedro. ¿Puedes ver eso? Pedro, hace poco pecaste contra mí y me negaste. Pero cuando seas viejo, ya no vas a fallar. Ya no me vas a negar, hermanos. Y no es solamente, hermanos, una promesa para Pedro. Es para ti y para mí. No vamos a negar al Señor, hermanos. No vamos a negar al Señor, sino que vamos a hacer conforme Él determinó para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ama a sus ovejas, hermano, a pesar de sí mismo, a pesar de nuestros pecados, hermano. Hermanos, es el corazón que la iglesia debe tener. Es el corazón de Cristo que la iglesia debe anhelar, hermanos. No es señalar, hermanos. No es alejarse de aquellos que fallan. Es restaurar. Y es animar a que puedan seguir caminando con nosotros, independientemente de los pecados que hayan cometido. Hermanos, este versículos 15 y 19
describen el discipulado que tanto Juan ha mencionado en su evangelio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es lo que el Señor está diciendo a Pedro. Niégate a ti mismo, Pedro, ya no pesques más. Ven conmigo, sírveme a mí. Haz lo que te llamé a hacer. Niégate a ti mismo. Hermanos, es ser cristiano. Negarse a sí mismo. Quizás a lo que parece ser tan codiciable, hermanos, delante de nosotros. Gracias, hermano. Quizás aquello que parece tan tentador. Niégate a ti mismo, hermanos. Toma tu cruz, vas a morir por Cristo y sígueme. Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Es el discipulado, hermanos, seguir a Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Palabras del pastor John MacArthur. Versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y esto es impresionante, hermanos, porque siempre que encuentras en las escrituras a Pedro, pasa algo glorioso con él y al instante vuelve y la embarra, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, Pedro. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego, Señor, no vayas a la cruz. Señor, no mueras. Y el Señor, apártate de mí, Satanás, ¿no? Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, mi vida pondré por ti, Señor. Pedro, tremendo, qué discípulo. Y luego, lo niega 3 veces. Y aquí el Señor está restaurando el corazón de Pedro, y Pedro es restaurado. Voy a pastorear la iglesia del Señor. Y luego, Señor, en el capítulo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Bueno, voy a morir. ¿Y qué de este, Señor? Y el Señor dice, Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti, Pedro? Sígueme tú. Y bueno, hermanos, ahí hay muchas posiciones frente a este texto. Yo creo, hermanos, que Pedro quería saber cuál era la muerte de Juan. ¿Cómo iba a morir Juan? Es lo que yo creo que Pedro tenía curiosidad de decir. El Señor dice, no, que a ti, Pedro, sígueme, si quiero que él quede hasta que yo venga. Hermanos, a partir de esas palabras, en la iglesia, todos estaban pensando que Juan no iba a morir, ¿no? Y Juan ayudaba a que eso fuera así, ¿no? 80 años y nada, 90, y seguía. Pero bueno, sí murió Juan. Pero, hermanos, este versículo 23 fue escrito para que la iglesia contemporánea con Juan entendiera que Cristo no profetizó que él no iba a morir. Parece ser, hermanos, que estos últimos versículos los escriben discípulos de Juan y no Juan. Y ellos están tratando de mostrarle a la iglesia que Cristo no dijo que él no iba a morir, porque ya Juan había muerto y la iglesia como que se había desanimado. Pero si Cristo dijo que no iba a morir, entonces ellos escribieron estos versículos para explicar que no fue lo que Cristo dijo. Cristo no dijo que él no iba a morir, sino que dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hermanos, el testimonio de Juan es verdadero.
El testimonio de Juan en el Evangelio de Juan y en sus cartas y en Apocalipsis es verdadero, es fiel, es digno de confianza, hermanos. La iglesia puede confiar plenamente en los escritos de Juan, porque el Espíritu Santo inspiró a Juan. Verso 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Y terminamos Juan, hermanos. Hermanos dicen que esto es una alegoría. Yo creo que es literal, hermanos. Si se escribiera todas las cosas que el Señor dijo e hizo, bueno, serían muchos los libros que se habrían de escribir. Hermanos, principalmente este pasaje debe llevarnos a nosotros a ver el corazón de Cristo, tal cual Él es. Hermanos, algunas veces cuando hombres están hablando de Jesucristo, lo que ellos dicen de Él es tan lejano a Cristo. Hay veces cuando hablamos del Señor mostramos a alguien muy rígido y distante, ¿no? Que si tú vas a pecar y tú pecas, Él está ahí para señalarte. Pero no es el Cristo de las Escrituras, hermanos. Principalmente el Cristo de las Escrituras. Principalmente el Cristo de las Escrituras se caracteriza por la compasión, por la misericordia, por el amor. De hecho, las Escrituras dicen que Cristo es lento para irarse. Nosotros somos prontos para irarnos. Cristo es lento para irarse. Y las Escrituras dicen que Él derrocha, que Él es una fuente de gracia, de amor y de misericordia. Nosotros luchamos para amar, ¿no? Pero algunas veces describimos al Señor como alguien pronto para irarse y lento para amar. Pero no es así, hermanos. En las Escrituras, Cristo es pronto para amar, lento para irarse. ¿Han visto El progreso del peregrino? Me encanta esa película. Y hay una escena donde Cristiano va por el camino del legalismo, ¿no? Peca contra el Señor y luego aparece Evangelista y le dice: ¿qué hiciste, Cristiano? ¿Por qué no seguiste el camino? Y entonces, hermanos, no se distraigan, tranquilos. Es la bendición de tener a los niños, ¿no? Bien, hermanos, no se distraigan. Entonces él se va por camino de legalismo y no por el camino del Señor, y él peca. Y entonces Evangelista le dice: ¿qué hiciste, Cristiano? Pecaste contra el Señor, te saliste del camino. Y entonces Cristian llora, ¿no? Llora su pecado. Y dice: no sé qué hice, ¿podrá el Señor perdonarme? Y cuando empieza a llorar, Evangelista dice: perdonado, estás perdonado. Y Cristian queda en shock, ¿no? Como que, ¿en serio? Sí, Dios te perdona. Porque Dios es pronto, hermanos, para mostrar misericordia, gracia y compasión. Compasión para con sus discípulos. Para con sus discípulos. Debiéramos nosotros, hermanos, cultivar un corazón así. Un corazón compasivo. Un corazón lleno de misericordia. Un corazón conciliador, restaurador. Es importante eso. Dos, hermanos, importante de este pasaje: la evidencia de tu amor por el Señor
es lo que haces por su iglesia. Por su iglesia. Hermanos, a la iglesia le bendice muchísimo que tú ames tu casa. Le hace mucho bien. Hermanos, a la iglesia le hace mucho bien que tú ores por ella, que tú la animes, que tú la sirvas. Le hace mucho bien, hermano. A la iglesia le hace bien, hermanos, que tú seas un creyente que constantemente estás animando, interesándote por el otro, ¿no? Restaurando corazones. Ánimo, hermano, pelea, persevera, levántate, ven a orar por ti, estoy aquí contigo. Principalmente, hermanos, la evidencia de que amas al Señor es lo que haces por la iglesia. 3, hermanos, el discipulado es niégate a ti mismo. Y eso suena fuerte, ¿no? Negarme a mí mismo. Pero, hermano, solo tienes que negarte a lo que no te hace bien y venir a disfrutar del Señor. Es negarte a lo que te lastima, es negarte a lo que te daña y venir a disfrutar del Señor. Tomar tu cruz. Hermanos, vas a morir por Cristo. Amén. Vas a morir por Cristo y síguelo. Y síguelo. Principalmente es el discipulado. Hermanos, 4, el testimonio de los hombres que vieron y palparon y escucharon y estuvieron con Cristo es infinitamente confiable. Hermano, puedes confiar ciegamente en las Escrituras. Ciegamente en las Escrituras, hermano. 5, hermanos, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no tiene fin. Y los libros que se escriban de Él no terminarán. 2000 años de historia, hermanos, y 100,000 vidas no nos alcanzarían para leer los libros que se han escrito de Él. Amén. Porque Él es infinito. Él es infinito. Él es eterno. Hermanos, es un gozo haber estado con ustedes hoy. Que el Señor los bendiga. Terminamos Juan, hermanos, pero hay una buena noticia. Puedes ir a Juan cuando quieras. Amén. No dejes de ir a Juan, hermano. No dejes de meditar en Juan, de estudiar Juan, de leer Juan. El Señor los bendiga, hermanos. Estamos orando también por ustedes, de verdad. Yo oro por ustedes, mi esposa ora por ustedes. La congregación Gibraltar ora por ustedes. Literalmente, hermanos, no es broma, es literal. Estamos orando por ustedes. Bendito sea el Señor por lo que Dios está haciendo aquí, Dieguito. Me gozo. Qué bueno. Señor los bendiga, hermanos.